Resulta que Nicole Spencer vivía en Reino Unido. Ella era descendiente de españoles y tenía tías y primos a los que nunca conoció. Gracias a la investigación de un detective privado de Toledo, logró contactar con sus familiares y crear un precioso vínculo con ellos. Caso real número 21. Saludos de este que os acompaña como siempre encantado y feliz como un colibrí, vuestro amigo y compañero Óscar Rosa como la pantera. En los mantos técnicos Rafael Castro. Haciendo magia con el sonido Javier Álvarez. El lujo, la calidad y distinción de Ismael Córdoba y José Luis Ibáñez Redao. Y las voces de Ana Cabello y Vicente Oroza. Hoy contamos con las colaboraciones de Elisenda Villena, Armando Castaneda, Teresa Cabello, Emilio Albarracón, Mara Vignolo y Francisco José Rasero. Bien hallados al episodio número 21 de El Loco del Fondo, el podcast sobre historias de detectives de verdad. En el programa de hoy, en la sección Detectives por el Mundo, viajamos a Texas, Estados Unidos, pero el resto de secciones no va a ser como las habituales. Va a ser un programa muy distinto a todos los que hemos hecho hasta ahora. Un programa que le podemos nombrar como el programa por dentro, cómo se hace el programa, o así es el loco del fondo, historias de detectives de verdad. La intención es que podáis conocer mejor cómo se hace este programa. ¡Arrancamos! Hacemos programa especial que tenía muchas ganas de hacer y de compartir. Me gustaría que le dierais la oportunidad de escucharlo. Si eres un oyente antiguo, con más razón, y si eres un oyente nuevo, vas a conocer nuestra parte más íntima y humana. Quiero hablaros de los inicios del programa, desde cuando mi inexperta voz estaba delante de un micrófono a solas y hacía que tardara más de 10 horas en grabar tan solo 30 minutos del programa. Quiero abrir las puertas de mi casa. Quiero que conozcáis la evolución, la elaboración del guión, las experiencias, lo que hay detrás, las personas que lo componen, que me conozcáis un poco mejor y a todo el equipo que me rodea, a los integrantes del Loco del Fondo. Creo que ya era hora de hacerlo, después de varios meses en los que hemos creado un lazo de conexión con vosotros. También vais a intervenir vosotros, los oyentes, vais a escuchar las voces de algunos y alguno de ellos. El primer programa de historias de detectives de verdad se emite en junio de 2021. No olvidaré en mi vida ese primer programa. Ya os he contado que soy el mayor de 4 hermanos. Los 4 somos detectives y también lo es mi padre. Y por fortuna o por desgracia, toda mi vida entera gira en torno a la profesión. Mi mujer me dice que soy detective privado 24 horas. Cuando no estoy trabajando para los clientes, lo hago para los alumnos. La gran mayoría de las veces que viajo fuera de España es a congresos de fraude o de detectives. Muchas horas de mi tiempo libre las he aprovechado para investigar y documentarme sobre el pasado de mi profesión. Ya os he contado en varias ocasiones que he estado durante casi 8 años investigando para lo que será mi primer libro de ensayo. Los orígenes de las agencias de informes comerciales y detectives privados en España entre 1875 y 1939. Luego vendrán otros 2, uno que será de 1939 a 1981 y el último de la trilogía será desde 1981 a la actualidad. Creo que también os he contado en el primer episodio cómo desde hace años me rondaba la cabeza el hacer un podcast. Fijaros hasta qué punto que Ana, mi mujer, que es detallista como ella sola y que le encanta hacer regalos, digamos, temáticos, unas navidades me hizo varios regalos y todos relacionados con lo necesario para hacer un podcast. Unos cascos auriculares, un mini micrófono que se adaptaba al celular teléfono, el software para el ordenador con un programa. Pero los años pasaban y nada, se ve que todavía no había llegado el momento. Los cascos auriculares sí que los utilicé para escuchar música, pero el pequeño micrófono y el software estaban intactos. Soy un bebedor de podcast. Los escucho en mis noches de insomnio. Mi problema no es agarrar el sueño, eso lo hago rápido, y cada vez tenía más claro qué tipo de programa quería hacer. Todo esto es para contaros que a inicios de abril de 2021, un día, hablando sobre esta idea del podcast con mi cuñada Tere, que vive en Sevilla y que estudió comunicación audiovisual,
me habló y me facilitó los datos de Javier Álvarez, aquel que en el saludo siempre digo que hace magia con el sonido, que también vivía en Sevilla y que ejerce la comunicación audiovisual. Llevaba más de 10 años haciendo radio. Le escribí para un primer contacto y conocerlo. Intercambiamos varios audios y como yo estaba más perdido que el barco del arroz, él me dio una primera clase magistral. Me habló de la importancia de un guión, de la estructura, de tiempos, del material necesario y de toda la parte que él me podía ayudar. La verdad es que era justo lo que necesitaba y empecé a ilusionarme. A las semanas, mis suegros, mi mujer y yo hicimos un viaje a Sevilla. Era a finales de abril de 2021. Por fin conocí a Javier en persona. Hablamos durante 2 horas y ese tiempo se me pasó volando. Disfruté mucho, era como estar tocando un sueño, una realidad, como hacer realidad un proyecto. Entre las conclusiones quedamos en que haría un primer guión, que se lo haría llegar. Y fue durante ese fin de semana cuando elaboré el primer borrador, el guión del primer episodio y también cuando aparecieron el nombre de las secciones. Para ello conté con alguien muy especial, mi mujer Ana. Cuando tienes en tu vida a alguien igual de creativo que tú, pues además de sumarte y animarte, te ayuda, por ejemplo, con ese nombre de las secciones. Como tenía claro desde el principio que el programa tenía que contar con secciones independientes, también tenía claro que la persona que tenía que poner voz debía de ser Ana. A ella, además, la habéis escuchado prestando su voz en la entrevista a Pilar Ortiz, contándonos por qué a las mujeres investigadoras se les llama señorita detectives y hasta hizo una editorial propia en el episodio número 19. Pero os la quiero presentar de nuevo. Hola, soy Ana y mi voz os sonará porque soy quien pone voz a las secciones del programa El Loco del Fondo, historias de detectives de verdad. Cuando Óscar ideó este programa, este podcast, lo primero que había que hacer sobre el papel era crear una serie de secciones fijas que sirvieran para aglutinar toda la información y todo el contenido que se iba a contar en el podcast. Así surgieron las 4 primeras secciones: Detectives por el Mundo, Orígenes del Detectivismo, Personajes de Carne y Sabueso y Libros Elementales. Al principio, como Óscar era el único locutor, la única persona que ponía voz al podcast, pues pensó que contraponer una voz femenina que dijera el nombre de las secciones podía ser interesante y darle un poco de diversidad. Así me pidió que pusiera el nombre a esas secciones y colaboré encantada con esa pequeña participación. Posteriormente el podcast fue creciendo, se hizo cada vez más grande y también aumentaron las secciones, con Todo lo oye, todo lo ve, todo lo sabe y Detectives de ficción. Finalmente llegó Detectivity, que es la última sección que hemos incorporado en los últimos episodios. Es un verdadero placer colaborar y contribuir a poner voz a este programa que empezó como una idea un poco loca por parte de Óscar y se ha convertido en todo un fenómeno radiofónico y de podcast de contenido. Muchas gracias a todos los loco escuchas y un beso grande. Muchas gracias, Ana. Le hice llegar ese primer borrador y sus palabras fueron que iba por buen camino. El mes de mayo fue mi mes de aprendizaje sobre la voz, la forma de contar las cosas, la distancia con el micrófono, el evitar cualquier sonido que pudiera distorsionar. Luego llegaron las primeras pruebas. Lo hice con ese micrófono adaptado al teléfono que mi mujer me había regalado, pero una vez enviado Javier me decía que el sonido no era de calidad, de modo que con un presupuesto de 300 euros me recomendó un micrófono Shure SM48, un cable Pro Snake TPM 1,0, unos auriculares AKG K240 y una tarjeta de sonido marca Focusrite de Scarlett. Ya tenía todo lo necesario, solo faltaba adaptarlo todo al ordenador, conectarlo y, claro, utilizarlo. Tenía el guión, tenía el material necesario y unas ganas locas de ponerme delante y grabar. Los oyentes más antiguos sabéis que los primeros episodios se grababan desde una habitación despacho en mi casa. Es lo que yo llamo producciones Oscana.
No olvidaré nunca ese fin de semana en el que grabé el primer episodio. No llegó a los 30 minutos de duración, pero yo dediqué más de 20 horas en grabarlo. También se grabaron el título de las secciones. Y qué distinto es ponerte a hablar en una conferencia, en un escenario, que delante de un micrófono a solas, porque las piernas y la voz me temblaban. Llámalo responsabilidad. Yo sí noto ese nerviosismo cuando escucho los primeros episodios. La idea era grabar el contenido de las secciones como si fueran audios o archivos independientes, enviarlos por WeTransfer a Javier y él se encargaría de juntarlo todo, como si fuera un puzzle, de poner la música y los efectos de sonido. Más tarde volveré otra vez a hablaros de esto. Os cuento que me pasaba de todo cuando grababa, en los primeros episodios. Por ejemplo, cuando llevaba 2 minutos hablando, pues te equivocas o la lengua te traiciona y tienes que volver a repetir. También me pasaba que terminaba una sección y te das cuenta de que no habías grabado nada de nada, o no sé qué es peor, grabarlo y no guardar el archivo. Una vez enviado todos los documentos y archivos a Javier, sentí una gran tranquilidad. Esa primera noche no pegué ojo, estaba nervioso, excitado, impaciente. Estaba deseando recibir el correo electrónico con el programa completo ya editado y escucharlo. También volveré a hablar de esto más adelante, de esa increíble sensación. Lo que sentí la primera vez que lo escuché, para mí queda. Ahora, con perspectiva, claro que noto los nervios, y si lo hiciera de nuevo, seguro que sonaba de otro modo. Pero en tiempo real, al escucharlo, fue una de las grandes satisfacciones de mi vida. Ahora quiero que conozcáis a Javier Álvarez, aquel que hace magia con el sonido, y hasta ahora no lo habíais escuchado. Luego os sigo contando más cosas. Muy buenas, queridas y queridos oyentes, soy Javier Álvarez y me encargo, como bien dice Óscar, de montar este puzzle tan divertido como es El Loco del Fondo. Como ya sabéis, formo parte del proyecto desde el primer programa y he de decir que estoy muy contento con el progreso tan rápido y grande que hemos tenido, episodio tras episodio, con mucho trabajo y esfuerzo, hasta llegar a donde estamos ahora. En tantos años dedicándome a la radio, no había visto cómo un programa amateur crecía al volumen y la velocidad que lo ha hecho El Loco del Fondo, y eso se debe sin duda a la pasión y esfuerzo de Óscar, que se ha dejado aconsejar en todo momento y me ha hecho sentir parte del equipo desde la primera conversación, cosa que agradezco personal y profesionalmente, ya que para un técnico de radio no es habitual formar parte de las decisiones ni ser escuchado por un director de programa con tanta hambre e ilusión por aprender. He de decir que este ha sido mi primer contacto con el mundo de los detectives de verdad, el mundo de la investigación privada, que era allá por 2021, antes de empezar, un mundo totalmente ajeno, edulcorado inevitablemente por todo lo que se aprende desde el imaginario colectivo de la cultura de masas. Pues desde, por ejemplo, una de mis películas favoritas de la infancia, Basil, el ratón superdetective, a tantísimas obras y documentales ficticios que distorsionan la imagen real de los detectives. Sin embargo, he ido aprendiendo muchas cosas a lo largo de estos 21 episodios que llevamos, más los micropodcasts de La Confidencia Mutua, y ahora mis conocimientos sobre el mundo de la investigación privada son mucho más cercanos a la realidad. Algo que me genera satisfacción, ya que yo también soy, como Óscar, una persona inquieta y con muchas ganas de saber y de aprender. Me alegra mucho y me enorgullece formar parte de este proyecto, que estoy seguro que va a cosechar muchos éxitos y satisfacción para quienes formamos parte de él. Os mando un abrazo a Óscar, Rafael, Ismael, José Luis, Ana, Vicente y el resto de colaboradoras y colaboradores del programa y, por supuesto, como no podía ser de otra manera, a la audiencia tan maravillosa que ha hecho crecer este programa y nos ha demostrado que vamos por muy buen camino. Salud y agradecimientos de corazón. Desde el episodio número 14, el programa sube un escalón en relación a la calidad del sonido. Decido grabarlo desde un estudio de grabación profesional. No fue tarea sencilla. Yo buscaba un estudio especializado en grabación de podcast y eso de momento no es una especialidad, al menos en Málaga. Pero cuando vi la web del estudio de Bahía Records en Málaga, supe que era lo que yo estaba buscando. Me puse en contacto con ellos y detrás estaba Rafael Castro. Quiero reconoceros que me encanta el día de grabación. Es uno de mis días favoritos del mes. Ese mismo día se graba el episodio
y también el micropodcast de La Confidencia Mutua. Y una vez que termino de grabar, Rafa me envía todos los audios de manera independiente para que yo pueda renombrarlos de vuelta a casa, juntarlos con el resto de los audios que recibo de colaboraciones y hacer una especie de escaleta para Javier Álvarez. Bueno, es hora de que conozcáis a Rafael Castro, director de Bahía Records. Esta aventura comenzó cuando Óscar me llama y me cuenta su proyecto. Empieza por preguntarme, ¿ahí grabáis podcast? Le respondo, bueno, Bahía Records, 32 años, hemos grabado de todo. Por supuesto, podemos empezar a trabajar cuando quieras. Total que hicimos el primer programa, nos costó un poquito sincronizar, como siempre. Ya sabes, él no había estado ahora en un estudio así, yo no lo conocía él lo suficiente, y para grabar este tipo de trabajo se necesita sincronizar constantemente esa voz con el técnico de sonido, en este caso yo. Desde un principio lo hicimos poco a poco, pero la verdad es que sincronizamos de maravilla. De hecho, llevamos el tiempo súper medido, siempre terminamos con el tiempo que él sabe, calcula perfectamente todos los silencios, con lo cual se hizo un trabajo que además de bonito fue muy divertido. Cuando grabas a personas que transmiten con su voz como lo hace Óscar, realmente disfrutan mucho, porque sabes que te están contando algo y te lo estás creyendo. Esos son los podcasts de Óscar. Yo espero y confío que ese loco del fondo siga contándonos esas historias tan maravillosas. Cuando grabas a personas que transmiten con su voz y además esos temas tan interesantes que toca, esas historias, esas personas que parece que están desconocidas, pero que hicieron una labor o siguen haciendo una labor de detective que vemos en las películas y pensamos que eso no ocurre aquí, pues sí, Óscar nos lo trae con el loco del fondo. Él sabe que siento debilidad, sobre todo por ese final que siempre cuenta cortito, porque es una especie de historia con muy poco recorrido, pero que realmente cuenta mucho. Yo disfruto muchísimo con eso y la mayoría de las veces me lo dedican, claro, en off, obviamente. Bueno, yo confío que este loco del fondo dure mucho tiempo y que podamos estar oyendo a Óscar con esa voz tan maravillosa que tiene. Gracias, Óscar. Un abrazo. Sobre el saludo, sabía que también que tenía que tener personalidad propia, con la que me recordarais, una también marca de la casa y una coletilla. De ahí viene, por ejemplo, la frase de «soy Óscar Rosa como la pantera», y desde el episodio 2 adopté una forma particular que tenía Juan Antonio Cebrián, cuando empezaba el programa nocturno La Rosa de los Vientos. Es aquella de «saludos de este que os acompaña, vuestro amigo y compañero», terminando con «encantado y feliz como una perdiz», que yo adopté como «encantado y feliz como un colibrí», y esta tengo que reconoceros que es una de las partes del programa que más me gusta grabar. Bien, ahora quiero hablaros del guión. Todos ellos los tengo guardados con mucho cariño y todos tienen siempre la misma estructura. Utilizo un documento de Word tipo de letra Times New Roman, tamaño 12 y 1,5 punto de espacio entre líneas. Lo normal, para que os hagáis una idea, es entre 2 y 3 minutos hablados por cada página de Word. Y esto que os acabo de decir para mí es clave para calcular el tiempo. Algo que ya os contaré más adelante, pero que me agobia especialmente el tiempo. Buscaba empezar de un modo especial, algo que no fuera una típica carátula de entrada. Desde el principio sabía que tenía que empezar con un caso real, como una especie de marca de la casa, y así empieza el programa. Desde el principio utilicé como coletilla al inicio de la frase el «resulta que», para empezar a narrar el minicaso y acabando con «caso real número», y ese número coincide con el número de programa. Bien, esos casos reales están basados en una serie de mensajes que publiqué en Twitter durante años. Cada viernes era un caso real y llegué a publicar un total de 100. Ahí están y se pueden buscar y ver. Ahora vais a entender por qué son tan cortos. Se trataba de una entrada que tenía que ser breve y basada en esos 144 caracteres de Twitter. Cada vez que empiezo el guión de cada programa busco esos mensajes. La idea es adaptarlo. ¿Y qué suelo hacer? Pues aquí empieza una de las tantas normas y reglas que yo mismo me impongo. Intento escucharlo con las gafas de un oyente de fuera de España.
Por eso, las ciudades que menciono, los nombres de las personas o incluso el caso en sí puede ser entendido por cualquier persona, sea del país que sea. Muchos comentarios que he recibido me decían que tenía que desarrollarlo aún más. Las editoriales y entradillas que van justo después de las secciones es también una de mis partes favoritas. He contado con colaboradores detectives que tienen libertad total para contar lo que ellos quieran y del modo que ellos quieran. Tan solo una consideración y es la de no pasarse con el tiempo. Lo normal es que me lo envían en formato audio mediante WhatsApp. También hay algunos que son auténticos profesionales y que lo graban con un micrófono. También he contado con criminólogos, con especialistas en improvisación y con una coach emocional que nos habló, por ejemplo, de la empatía. Desde el episodio número 10 cuento con un colaborador muy especial para mí. Se trata de Vicente Oroza, que se encarga de la frase del día. Hoy vais a conocerlo un poco mejor. La frase del día es: los locos abren los caminos que más tarde recorren los sabios. Carlo Pisani Dossi, escritor italiano. Hola a todos los oyentes y seguidores del Loco del Fondo. Mi nombre es Vicente Oroza y he tenido el privilegio durante muchos meses de darle voz y pensamiento a la frase del día en este nuestro programa de historias de detectives de verdad. Recuerdo el día que mi gran amigo Oscar Rosa, nada que ver ni mucho menos con la pantera del mismo nombre, me ofreció la oportunidad de participar en dicho proyecto. Como no podía ser de otra manera, me encantó la idea. Mi labor sería la de decir una frase relacionada con el mundo de la investigación en unos 15 segundos de tiempo. La verdad es que ante tal petición le dije que me parecía bastante poco el tiempo que me otorgaba y que si no le importaba me gustaría más una sección al estilo, no sé, a lo Presidente, en el que yo me pudiera explayar durante 3 o 4 horas, casi nada. Pero esta fantástica idea que le comenté no le convenció para nada y al final quedó en esos 15 segundos. Tengo que decir que estos 15 segundos radiofónicos que tenía que hacer cada mes se convirtieron en toda una aventura para llevarlo a cabo en la mayoría de las ocasiones. Como bien sabéis, la mayoría soy también detective privado y paso casi todo el tiempo de mi vida en la calle, vigilando y siguiendo a los investigados, escondido y en silencio en la oscuridad de la parte trasera de mi coche, o sencillamente disfrazado de astronauta, sacerdote peruano, repartidor de publicidad o de mendigo con ínfulas de marqués. En esa tesitura recibía un mensaje encriptado del Loco del Fondo, en el cual me recordaba que tenía que enviarle el audio con la dichosa frase. Sí, había escuchado bien, dichosa porque me llenaba de dicha y de felicidad, no lo interpreten mal. Así que ahí me tienen ustedes, grabando las fechorías de los investigados con mi cámara y al mismo tiempo grabando el audio con la frase en el móvil. Ni qué decir tiene que había que repetirla algunas veces, ya que al estar en la calle era muy normal que pasara haciendo ruido un camión lleno de bombonas de butano, una moto con el tubo de escape rectificado, la furgoneta con el altavoz que anunciaba que había llegado el tapicero, o sencillamente un señor pegando gritos vendiendo melones a euro. Señora, melones a euro. Así que no quedaba otra que repetirlas. ¡Qué coraje, Virgen Santa! Otras veces me metía en una iglesia donde siempre la acústica y resonancia que da la piedra y ante la atenta mirada de las esculturas religiosas daba rienda suelta a mi frase. La verdad es que en ese momento me encontraba en la gloria divina y nunca mejor dicho. En otra ocasión hice la frase en una sucursal de correos en Cartagena, en este caso bajo la atenta mirada de la funcionaria. Seguramente pensaría que hay gente para todo. Por último, una noche me fui a cenar con mi mujer y cuando ya tenía delante de mí un espectacular sushi que me pedía a gritos, cómeme con los palillos,
Vaya, llegó el mensaje encriptado advirtiéndome que el tiempo de entrega del audio se agotaría en pocos minutos. Así que solemnemente le dije a mi esposa y por supuesto a las pequeñas porciones de arroz con pescado crudo que me disculparan, pero que tenía que ir un momento al baño. Evidentemente buscando un sitio solitario y tranquilo para poder grabar la superfrase del día. En esta ocasión tuve que hacer varias pruebas, ya que si no tiraba de la cisterna por descuido, me llamaba a la puerta algún comensal del restaurante para poder grabar su audio también en el baño. Una de las grabaciones dentro del cuarto de baño quedó así. La frase del día es... disculpe, está ocupado. Un momento, por favor. Vicente Broza, del libro Pensamientos en un baño 2022. La verdad que no se sabe muchas veces lo que puede dar de sí 15 segundos. Pero bueno, no voy a enrollarme más y voy a terminar sin más dilación. Porque sí, al final voy a ir camino de mi aló presidente y no, Óscar me va a regañar al final, va a decir, al final te saliste con la tuya. Decir que ha sido de verdad todo un honor y un placer haber contribuido de alguna manera a fomentar y dar voz en esta aventura radiofónica a uno de los gremios profesionales más interesantes, sacrificados y ocultos como es la profesión de detective privado. Agradecer de todo corazón a mi buen amigo Óscar su amistad y cariño hacia mí desde hace ya muchísimos años y que me haya brindado la oportunidad de ser parte de su manicomio de sabios. Espero de todo corazón que la magia y la locura de este gran proyecto continúe. Para terminar, me quedo con una frase inédita del loco diciendo: pasen, pasen, que al fondo hay sitio. Y ahora dentro de esos colaboradores, hoy quiero que conozcáis a una amiga y compañera, Elisenda Villena, una extraordinaria detective y todo una referencia en Barcelona. Porque mi amigo Óscar Rosa me ha pedido un audio de 3 minutos y no puedo negarle eso al mayor y mejor difusor de nuestra profesión de toda España, pues me pongo a ello. Comentaré que de pequeña yo ya quería ser detective privado, yo soy la quinta de 6 hermanos y en mi familia no estaban muy de acuerdo con eso. Por antecedentes y porque los estudios que te hacen en la escuela ponían que yo tenía un elevado criterio de justicia, acabé estudiando Derecho. Al segundo año de estar en la universidad me planteé y dije que yo no quería ser abogado porque los abogados defienden a sus clientes, sean o no culpables, y los detectives estamos vinculados directamente al mundo de la justicia, pero si encontramos pruebas las aportamos y si no, no las aportamos. De hecho, en relación a esto de la justicia, como detective, pues en los últimos años hemos montado una empresa con otros compañeros que nos dedicamos a la implementación de canales éticos y creo que es una labor muy aconsejable para que hagan los detectives porque somos los profesionales más bien formados para este empeño. ¿Qué más? Pues cuando dejé Derecho me fui a la Universidad de Barcelona a estudiar los 3 años de investigación privada y éramos en aquel momento la primera promoción universitaria, finalizamos en el año 85, éramos 6 alumnos y la única mujer era yo. Por lo tanto, me encontré una profesión muy masculinizada y bueno, pues eso se notó, eso lo sufrí, pero bueno, forma parte del pasado, forma parte de mi formación y actualmente yo creo que estamos en un 50%, por decir algo. No creo que hoy en día sea una profesión masculinizada, todo lo contrario, y pienso que esto va a ir creciendo, cada vez hay más mujeres. Yo doy clases en la universidad y allí lo veo, hay muchas mujeres y está muy bien que sea así. Diré que el detective privado para mí es una herramienta imprescindible para la defensa de cualquier causa delante de los tribunales, porque hasta el mejor abogado del mundo, si no tiene pruebas, no gana un juicio. Y por lo tanto, para contratar a un detective hay que asegurarse que tiene su TIP, que tiene su Registro Nacional de Seguridad Privada, y sabed que todos los detectives, en nuestras webs, si miráis elisendavillena.com, veréis mi registro y mi TIP. Todos tenemos que poner esa información para que el cliente tenga garantizado que el detective lo es y está habilitado conforme a la normativa vigente.
Nada más, decir que, pues eso, que soy feliz con mi profesión, que hace pues más de 30 años que la practico. Tuve una pequeña caída, pero volví a ello, y es porque soy un amante de esta estupenda, fabulosa y necesaria profesión. Gracias, Elisenda. Ahora es vuestro turno y quiero que escuchéis a una oyente. Se trata de Mara Vignolo. Hola, soy Mara Viñolo, soy uruguaya y desde que descubrí el podcast lo escucho cada vez que hay un capítulo nuevo. Porque a mí el detectivismo me interesa desde pequeña, pero siempre de un punto de vista más literario o de ciencia ficción, y ahora me encanta poder escuchar este programa por la visión tan cercana y personal en que se cuentan los relatos, pero más que nada porque me hizo notar que en las historias reales los detectives no se alejan del encanto, ni del misterio, ni del detallismo, ni del ingenio, y por la dedicación con la que se hace el podcast, que tampoco se alejan de la pasión de los detectives de los libros. Así que gracias por hacerme ver que las historias de detectives de la ficción no son mucho más que un reflejo de lo que son las historias de detectives de verdad. Muchas gracias, Mara. Detectives por el mundo. Esta sección ha sido una de las que más personalidad ha dado al programa. Algunos de ellos están basados en un ebook gratuito que podéis descargar desde mi página locodelfondo.es, donde hay 30 países. Ese libro, a su vez, es una recopilación de una serie de artículos que publiqué en la revista de la Asociación Profesional de Detectives Privados de España. Aunque el 60% de los países que hemos comentado en el programa son nuevos. Los que ya tenía los he actualizado. Y para hacerlos, pues es un trabajo de documentación, busco artículos, cuento con asociaciones de cada país, y en los últimos episodios he contado incluso con la colaboración directa de un detective del país, como es el caso de hoy, Texas, Estados Unidos, donde vais a conocer a Armando Castaneda. Buenos días, soy Armando Castañeda de El Paso, Texas. Agradezco la invitación para participar en este foro internacional a nuestro buen amigo Oscar. Yo soy oficial retirado de la Armada de Estados Unidos y me desempeñé en ese entonces como oficial encargado de seguridad y policía naval en bases navales de Estados Unidos, por supuesto, en Rota, España, en Nápoles, Italia, en Suda Bay, Creta, Diego García en el Océano Índico y en Washington, D.C. Y pues tuve la oportunidad de participar como investigador criminal en Italia, en España, en Diego García y en Washington. Y una vez que me pensioné, que me retiré de la naval, pues laboré con la Policía Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, en México, donde inicié como director de la Academia de Policía, luego como subdirector y finalmente como director general de la Policía Municipal. En México, por ejemplo, con programa de la Iniciativa Mérida, igualmente en Guinea Ecuatorial y en Tanzania, y también pues en El Salvador con la Policía Nacional. Dentro de la iniciativa privada, pues fui gerente de seguridad en varias empresas taiwanesas en México y en El Paso. Y por lo general, pues yo me dedicaba a hacer investigaciones en la industria. Estamos hablando de robos, de mercancía, equipo, y también hacía inspecciones de seguridad física a las empresas y prestaba servicios de escolta y transporte a ejecutivos en Ciudad Juárez. Un poco acerca de lo que hace un investigador privado en Texas. Pueden hacer vigilancia móvil encubierta,
Pueden trabajar haciendo reclamaciones de seguros, robo corporativo, encubierto, casos de infidelidad, investigaciones de antecedentes, localización de deudores o de testigos, búsquedas de activos y registros comerciales, y también en accidentes o incidentes que se presenten. Para poder ser un investigador privado en Texas, debe de cumplir con los siguientes requisitos. La persona no puede ser menor de 18 años, no puede tener antecedentes penales, no estar acusado actualmente de algún delito, no haber sido declarado incompetente por un tribunal a causa de un defecto mental o enfermedad y no haber sido restaurado a la competencia. También no debe de haber sido dado de baja con deshonra de las Fuerzas Armadas del país y también no debe estar obligado a registrarse en cualquier estado del país como un delincuente sexual. Si acaso alguna persona quiere trabajar como un investigador privado o detective privado, pues debe de tomar un curso que incluya cuando menos los siguientes temas, y esos son vigilancia, fotografía, muy interesante que tiene que hacer es la redacción de informes, cómo proteger la evidencia que puede descubrir, que puede recoger. También trabajar en operaciones encubiertas y, como se le llama, ser el hombre gris. Tiene que hacer su trabajo y salir de ahí sin que hayan sabido que él ha sido la persona que hizo el trabajo. Vigilancia en equipo y, por supuesto, entrevistas e interrogatorios, entre otros temas que debe de tener. Por lo general, las agencias de investigaciones privadas son los que dan la capacitación a los aspirantes, los que no tengan ninguna experiencia. Los capacitan y después que terminan con su capacitación, pues entonces ellos mismos los contratan como agentes. Aquí en El Paso y como en muchas partes de Estados Unidos, la mayoría de los investigadores privados son personas que han estado en dependencias policiales en diferentes funciones y diferentes puestos. Algunas de las personas que yo conozco aquí en El Paso, por ejemplo, y en otras partes también, han sido agentes de la FBI, de la DEA, de aduanas y de otras dependencias federales, al igual que la policía local y estatal. Estas personas, pues por lo general, tienen que probar de que fueron agentes de la ley antes de obtener la licencia. Y para concluir, desear lo mejor a todos. Hasta luego y bendiciones. Adiós. Gracias, amigo Armando. Es a partir del episodio número 9 cuando cuento con la colaboración de José Luis Ibáñez Redao. Es un amigo con el que hemos colaborado y hemos compartido desde hallazgos de descubrimientos que hayamos hecho de personajes, de objetos, de documentos en sí del pasado detectivesco. Yo siempre digo que él es un arqueólogo del detectivismo. Su sección, como sabéis, se llama igual que el libro que publicó hace 2 años. Todo lo oye, todo lo ve, todo lo sabe. Y con él me ocurre algo parecido a lo que me pasa con Ismael Córdoba. Tiene mi total confianza y libertad
para elaborar el contenido que él crea conveniente. Lo cierto es que no lo escucho hasta el mismo día que me lo envía. Tan solo le pido un titular y ese titular es lo que va a formar parte del apartado secciones del guión a la hora de la grabación, el día del estudio. Todo lo oye, todo lo ve, todo lo sabe. Bienvenidos, bienvenidas a esta sección que os propone un recorrido por la historia de los detectives privados en un periodo para mí apasionante, que es el que va desde mediados del siglo XIX hasta la Guerra Civil Española. Unos años de expansión en todos los ámbitos, económico, cultural, artístico, tecnológico. Forma parte de un proyecto más ambicioso al que por desgracia no puedo dedicarle por ahora más tiempo. Lo inicié con la fase de documentación de mi libro Todo lo oye, todo lo ve, todo lo sabe, que publiqué con Espasa y que desde la editorial me han comunicado que se ha incorporado a su fondo y estará siempre disponible a salvo de los ciclos vitales más bien cortos de las novedades editoriales. El proyecto se completa con la página web historiadelosdetectives.com y con este pequeño espacio en el fantástico podcast que dirige mi amigo Óscar Rosa. Tanto la web como el podcast tienen una ventaja sobre el libro ya publicado. Puedo incorporar descubrimientos recientes y actualizar algunos contenidos. Cada semana descubrimos algo nuevo, a veces un pequeño matiz o una simple pista que nos permite ampliar lo que sabemos sobre los primeros profesionales del sector. Como ya hemos explicado otras veces, la paulatina digitalización de archivos privados y públicos facilita la búsqueda de publicidad, sentencias, contratos, documentos oficiales y noticias relacionadas con los detectives. Al mismo tiempo, la venta de colecciones particulares de documentos y de otros elementos coleccionables, desde tarjetas de visita a ceniceros publicitarios, nos permite conocer a nuevos profesionales y los servicios que ofrecían. Una de las sorpresas que me he llevado últimamente es el descubrimiento de un tarjetón de visita francés que abre una nueva vía de investigación sobre las relaciones entre los detectives privados españoles y franceses. Además, da un giro misterioso al título de mi libro. Creo que no lo he explicado nunca. El título original de mi manuscrito era Absoluta Reserva, una de las frases clásicas de los anuncios de prensa de los detectives españoles. Los editores, sin embargo, me propusieron otro, el todo lo oye, todo lo ve, todo lo sabe, inspirado en un lema del detective barcelonés Antonio Romero, un maestro de la autopromoción que ya había incluido en el texto. Sin embargo, explorando una web francesa de subastas de antigüedades, tropecé con un tarjetón publicitario del detective de París Louis Berger. Su lema era verlo todo, escucharlo todo, saberlo todo. ¡Caramba! Otra de sus frases promocionales era soluciones para todos los asuntos, incluso para los más complicados y difíciles. Lema que usó de forma literal Romero. Demasiadas casualidades. ¿Se conocían Louis Berger y Antonio Romero? ¿Colaboraron quizás? ¿Eran sus corresponsales? ¿Conocía el español el trabajo de su colega francés? Ya tenemos abierta, pues, una nueva vía de investigación que a lo mejor nos depara buenas sorpresas. Para mis intervenciones normalmente parto de un gran índice que elaboré para redactar el libro. Hay elementos que incorporé en el texto y otros que se quedaron en el tintero. Escribo el guión, el texto, íntegramente. Hay quien dice que con mi experiencia de muchos años como periodista y locutor en los informativos de una radio, podría simplemente escribir unos ítems e improvisar sobre ellos. Permitidme aquí abrir un pequeño paréntesis personal. Tendría yo poco más de 20 años cuando entré en una gran cadena de radio. Debía revisar los materiales del informativo de la noche anterior y rescatar los más interesantes para el primer informativo de la mañana. Eso me obligaba a darme unos grandes madrugones cada día. Una de esas madrugadas, al llegar a la emisora, me encontré con un mito de la radio de aquella época. Los más veteranos seguro que se acuerdan de él, Joaquín Soler Serrano. Don Joaquín, como lo llamábamos, estaba en la redacción tomando notas de 2 libros sobre la industria del corcho, porque aquella mañana debía entrevistar a un empresario del sector. Me miró, me sonrió y señalando los libros me dijo: «Va a ser una entrevista corta y sé que podría despacharla con unas cuantas preguntas generales, pero me gusta prepararlo todo muy bien. Recuerda siempre que si tienes que improvisar, cuanto más sólido sea tu guión, más fácil te será y resolverás cualquier contratiempo». Un consejo que he intentado seguir al pie de la letra toda mi vida.
Por cierto, el otro día, al hacer una nueva copia de seguridad de toda la documentación acumulada, leí la cifra de PDFs que se copiaban, PDFs de páginas de periódico, de libros, de revistas. En total pasaban de 10.000. Así que tengo material para mucho tiempo, y tómenselo como una amenaza. De nuevo vuestro turno. Vamos a escuchar a Emilio Albarracón. Hola, soy Emilio de Torremolino. Soy detective no ejerciente. Trabajo en el sector de la seguridad privada como vigilante de seguridad. Escucho historias de detective de verdad, el loco del fondo, desde su creación. Como estoy en grupos de WhatsApp, LinkedIn y otras redes sociales de detectives privados, pues me enteré en su inicio cuando se creó el programa. Entonces escucho al loco del fondo siempre porque me gusta todo lo que participa en el programa. Es una iniciativa muy gratificante. Lo suelo escuchar cuando estoy de guardia como vigilante o en el gimnasio. Me pareció una idea muy original y muy creativa por parte de Óscar y aprendo muchísimo, tanto de historia y la cultura del detective, que no conocía, ya que llevo acreditado desde el 2020 como detective privado, y para mí es muy interesante conocer a detectives que trabajan en otros países o aquí en mi país, como han ido saliendo uno a uno en el programa. Me encanta todos los reportajes y todas las secciones del programa. La verdad que es una idea que debería ser diario para que todos los que quieran formarse y conocer a los detectives privados, ya sean españoles o de otro país, lo tengan a mano. Estoy ansioso a que salga un nuevo programa para cuando estoy trabajando poder escucharlo, y si estoy de día libre me lo pongo en el gimnasio. Os mando un saludo a todos. Gracias, Emilio. Detectives de ficción. A partir del episodio número 8 cuento con una colaboración que desde ese episodio se ha convertido en alguien más dentro del programa. Es mi amigo Ismael Córdoba, un criminólogo experto en cine que vive en Alcázar de San Juan. Él es el responsable de la sección Detectives de Ficción, que desde un principio me lo puso muy fácil. Él tiene cierta experiencia en cineclubs y charlas que hace siempre relacionado con el mundo de la criminología y su vinculación con el cine. No conozco el contenido de la sección hasta el mismo día que me lo envía. Tiene mi total confianza y libertad absoluta. Tan solo le pido un titular, y ese titular es para formar parte del apartado secciones, que son las que van a formar parte del guión una vez que entro en el estudio de grabación. Ahora quiero que conozcáis una parte distinta de la que habéis escuchado hasta ahora de Ismael Córdoba. Hola a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Soy Ismael Córdoba y esto debería ser la sección Detectives de Ficción del podcast El Loco del Fondo, historias de detectives de verdad. Pero en esta ocasión mi buen amigo Óscar Rosa me ha pedido que haga algo distinto, que consiste básicamente en compartir con todos vosotros y con todas vosotras pues cómo ha sido el proceso de elaboración de esta sección en los últimos meses y cómo, qué sensaciones he tenido llevándola a cabo. En lo referido a las sensaciones, pues he de decir en primer lugar la inmensa gratitud que siento hacia Óscar porque me haya dado la oportunidad de compartir todas esas cosillas que yo habitualmente pues leo, escucho, conozco relacionadas con el mundo del cine, que es algo que me fascina, que me apasiona. Y como digo, poder haber compartido todo esto con gente que no conozco. A todos aquellos que nos escucháis, no tengo la suerte de conoceros, pero bueno, ha sido como una experiencia que me ha servido un poquito como realización personal, ¿no? Porque es muy satisfactorio, es muy gratificante,
pues que todo ese mundo que tú tienes, en este caso yo personalmente, en lo que se refiere al cine, pues tener la oportunidad, como digo, de compartirlo. Yo siempre digo que compartir es vivir, igual que a mí me gusta alimentarme de conocimientos, historias, anécdotas ajenas, pues también me gusta contribuir de alguna manera a que otras personas pues puedan aprender o recordar algo con aquellas cosas que yo les he ido contando a través de esta sección. Por tanto, lo primero que he sentido es una inmensa gratitud y sobre todo esa ilusión de compartir y de poder servir a alguno de vosotros o de vosotras que nos estéis escuchando, pues poder serviros para haberos amenizado alguna tarde con alguna película que hayáis visto gracias a esta sección de detectives de ficción, o haberos iniciado en algún personaje de los que hemos hablado, de estos detectives de ficción. Y bueno, eso sin duda es algo maravilloso. En segundo lugar, ha sido también una forma de rendir homenaje a mi querido abuelo, que ya no está. Esta sección me ha permitido bucear en muchas de esas películas que yo compartía con él, que veíamos juntos. Él era un gran amante de Humphrey Bogart, y poder pues dedicar la sección a películas como El halcón maltés o Perdición ha sido sin duda algo absolutamente maravilloso y que me ha hecho recordar grandes momentos junto a mi abuelo. Y en tercer lugar, bueno, en lo que se refiere al proceso de elaboración, yo siempre he sido una persona que funciona en los momentos de máxima tensión. Por tanto, Óscar, mi querido y buen amigo Óscar, ha tenido que soportar cómo prácticamente ha apurado hasta el último día para enviarle las grabaciones del programa en cuestión. Pero bueno, siempre dentro de plazo. Lo que pasa es que apurando al máximo, porque es verdad que a la hora de preparar la sección, lo que siempre me ha gustado más ha sido pensar el contenido, es decir, de qué voy a hablar en este mes, qué vamos a plantear, ¿no? Y yo muchas veces se lo comentaba a Óscar, dudo entre esto, no sé si comentar esta cuestión o comentar esta otra. Óscar siempre, bueno, pues lo dejaba a mi criterio, confiaba ciegamente en mí, algo que le he agradecido, me ha dado absoluta libertad siempre. Y entonces, bueno, pues siempre, como digo, ese momento de decidir cuál era el contenido, pues era muy estimulante. La preparación ha sido muy sencilla, consistía básicamente en ver la película, revisaba la película de la que os hablaba y luego buscaba información, ya sea a través de libros, otros programas de YouTube o artículos, etcétera. Pues buscaba esa información que me servía para daros una noticia, un artículo, una crónica que estuviese lo más completa posible dentro de que era una sección pequeñita. Y luego finalmente pues lo grababa con unos medios muy rudimentarios y se lo enviaba rápidamente a Óscar para que se lo enviase finalmente al editor del programa y pudiésemos subirlo, porque como digo siempre estaba jugando mucho con ese límite de plazos. Poco más os puedo contar, ha sido, es una experiencia maravillosa y de nuevo agradecer, como hice en la primera colaboración, agradecer a Óscar Rosá que haya querido contar conmigo, su cercanía, su cariño, su sabiduría, porque me he podido empapar de esa sabiduría y de esa pasión que Óscar tiene hacia todo este mundo. Es sin duda algo que ha sido de las cosas más gratificantes y satisfactorias también que he tenido. Y nada, esto es un poco la información así un poquito distinta que comparto en esta ocasión con vosotros y con vosotras. Os deseo que hayáis tenido un buen inicio de año y os deseo lo mejor para este 2023. Pronto volveremos a estar juntos. Un abrazo. Seguimos escuchando a los oyentes y ahora es el turno de Tere Cabello. Hola, mi nombre es Tere y cada día viajo un montón de horas para ir a mi trabajo. Los podcasts pues me acompañan y me hacen el viaje muchísimo más ameno. Entre mi top 5 se encuentra este que estás escuchando, El Loco del Fondo, cuyas historias y curiosidades hacen que el viaje se convierta en el más entretenido del mes. Un saludo. Gracias, Tere. Detectivity. El apartado Orígenes del detectivismo, junto con el reciente Detectivity, es quizás el que más cancha me da para poder contar pues prácticamente lo que quiera. La primera condición es que me ilusione. Funciono de ese modo. Tengo que enterarme que hay un congreso antiguo que quiero comentar,
se me ocurre una idea y es hablar a lo mejor de los primeros nombres de agencias o hablar de la forma de publicitarse o hablar de algo concreto. Pero ciertamente tengo que reconoceros que es una de las partes con las que más disfruto del programa. Seguimos escuchando la voz y testimonio de los oyentes. Ahora es el turno de Francisco José Rasero. Saludos desde Valencia. Me llamo Francisco Rasero y estoy encantado con el programa El Loco del Fondo, historias de detectives de verdad. Yo me acuesto y me levanto escuchando el programa. Es entretenido y original. Y la verdad es que su formato engancha mucho. Y además, en mi caso, me sirve para la formación en el campo de la investigación. Enhorabuena a todo el equipo. Gracias, Francisco. Personajes de carne y sabueso. Es sin duda la parte que más tiempo me lleva de elaboración. Eso sí, también con la que más disfruto y os reconozco que es la que me sirve para ilusionarme y la que sirve de eje central a todo el episodio. Dentro de esas reglas que yo mismo me impongo, una de las condiciones es que el personaje debe de estar fallecido. En esta sección me interesa la parte profesional. Cómo se llamaba el despacho, dónde estaba, cuántos empleados llegó a tener, sus especialidades, pero es la parte humana, la parte íntima y personal, la que enriquece mi narración. Dónde nació, cómo se llamaban sus padres, qué lugar ocupaba entre sus hermanos, cómo fue su infancia, su adolescencia, sus estudios, cómo comenzó a ser detective privado. Cualquier detalle, por pequeño que sea, me interesa. Desde cuál era su película favorita, su carácter, anécdotas. Todo ese conjunto de datos e información es lo que forma parte del guión. Y aquí de nuevo, mi referente es el gran Juan Antonio Cebrián y sus pasajes de la historia en La Rosa de los Vientos. En la gran mayoría de ellos he tenido suerte y puedo llegar hasta los familiares directos. He tenido maravillosas entrevistas directas. A otros les he enviado una especie de cuestionario que muy amablemente han respondido a esas preguntas, aportando y sumando. Entiendo que para ellos es un modo de, digamos, honrar su memoria y que su legado queda ahí, imperecedero, inmortal. En otros personajes hay suficiente información en prensa, artículos o incluso en sus memorias publicadas. Tan solo se trata de recopilarlas y adaptarla a mi manera de contarlo. Hemos hablado de mujeres detectives en España, como Pilar Ortiz o Mercedes Romera, pero también internacionales como Maud West de Inglaterra, Mirella Vettori de Italia o Ana María Labró de Francia. También de hombres detectives en España y de varios detectives hombres a nivel internacional. Es en esta sección donde hay también marcas de la casa. En una primera parte intento recrear una escena que siempre empieza con la frase «nos situamos en», y ahí indico un escenario y un momento para presentar y llevar hasta el personaje. Y con ello se inicia la segunda parte que recrea la vida del personaje en sí, desde el día que nace hasta el día que fallece, y que siempre empieza con «nos retrotraemos en». Es muy distinto escribir y documentar para ser leído que documentarlo para ser oído. Tengo especial cuidado en utilizar palabras que no sean propias de España, para que desde cualquier parte del mundo me podáis entender. La sección termina siempre con el fallecimiento del personaje, con la frase «hasta aquí nuestro homenaje a quien haya sido», nuestro protagonista de hoy en Personajes de carne y sabueso. La despedida es uno de los apartados que menos ha variado desde el inicio. En los últimos episodios sí es cierto que aparece la dirección de correo electrónico y de contacto del programa. También el número de teléfono por si queréis contactar por WhatsApp. Para finalizar con otra marca de la casa, aquella que finaliza con «gracias por haber estado ahí, que tengáis una maravillosa jornada, siempre con ustedes, su detective rosa, Óscar». Y dicho esto, con esto llegamos al final de este episodio número 21. Recuerda que puedes escucharnos en iVoox o iVoox. Nos puedes contactar en el correo electrónico historiasdedetectivesdeverdad@gmail.com o gmail.com.
en el número de WhatsApp +34 621 371 223, donde puedes enviarnos un audio con la pregunta que quieras. Puedes seguirnos en redes sociales del siguiente modo: a José Luis Ibáñez Ridao en Twitter como @JoseLuisIbánez, a Ismael Córdoba en Instagram como @decineva y a mí en Twitter como @OscarQID, en Instagram como @locodelfondo y en el blog locodelfondo.es. Gracias por haber estado ahí, que tengáis una maravillosa jornada. Siempre con ustedes su detective rosa, Óscar.